Bueno, vamos a ver si el SAT nos hace un ajuste. Lo que sí les digo es que Hacienda ya no me hizo ajuste, porque en este recurso es parte de Hacienda, del SAT y parte de Hacienda. ¿Cuánto le debemos a Hacienda? 700 millones de pesos de estos. ¿Esto quiere decir que el gobierno no tiene la culpa de esta guerra? Por supuesto que no. En este caso no. Cuando estaba Calderón sí fue el gobierno responsable. ¿Se puede visitar, señor, Sinaloa? ¿Se puede...? Por supuesto, en Sinaloa vivimos perfectamente bien. Queremos que las autoridades hagan lo que tengan que hacer y que esa violencia termine. Ya les dije yo, el pueblo pone y el pueblo quita, pero es el pueblo, no es alguien que grita, no es el pueblo. No tengo pensado renunciar, no tengo pensado, no hay razones para eso. El empresario que tiene la fortaleza y el compromiso con Sinaloa puede aguantar a ganar un poquito menos que lo que estaba ganando. Hoy quieren iniciarme un proceso de desafuero desde el Congreso del Estado y lo digo con toda claridad. Esto es una acción injusta, sin fundamento, utilizando la Fiscalía General del Estado, incurriendo en una evidente extralimitación y abuso de autoridad. ¿Quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Y trabajaba. No quieren que se hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado, no quieren que se hable de la inseguridad, no quieren que se hable de la debacle económica y quieren distraer al país con una reforma electoral que nadie les está pidiendo. Sinaloa desafortunadamente ha vivido una situación muy difícil que no depende del gobierno del estado, sino de una situación incluso externa, y se ha estado colaborando y coordinando mucho en el trabajo. Y como dije ayer, vamos bien y vamos a ir mejor. Muchas gracias a todas y a todos. Felicitar a la ciudadanía que fue a manifestarse justamente por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses. Todos queremos la paz. Para que nos demos una idea de lo que se está haciendo con este andamiaje empresarial de empresas fachadas, pero también en algunos casos de una red de complicidades, una red de colusión, y en empresas como la empresa Chocosa, que es propiedad de sus hijos, y con otras empresas que vienen relacionadas con esta constructora Chocosa, dándose en algunos casos contratos a sus propias empresas, y estas empresas a su vez le pagan proveeduría a las empresas que están relacionadas directamente con la empresa o las empresas de las que son socios los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya. Sabemos que corremos riesgos, no queremos al secretario Omar Harfuch, al secretario de Seguridad Nacional, no queremos ser un alcalde más asesinado, que le pido que urgentemente usted haga presencia en Uruapan. Ayer dije toda la fuerza del Estado. La fuerza del Estado es la justicia. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. Ahora me apareció pues una nueva deuda, pero deuda acabalada, completa. El gobernador Maloba no pagó ni un solo 5 de las retenciones de IPES. Yo no voy a recorrer el país, les comentaba, para presentar el libro, porque voy a seguir retirado, jubilado. El 25 de julio fue la captura, la entrega, la traición del Mayo Zambada en este rancho Huertos del Pedregal. En uno de estos audios que vamos a poder escuchar, hablan de cómo se le dio una instrucción a Rubén Rocha Moya para que él diga que no va a asistir al encuentro por motivos personales fuera del país. Eso es lo que revela este audio, lo cual nos hace encajar todas las piezas, como bien refería Ricardo, que no es una situación fortuita. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Es el último en este año, el último de nuestras mesas de análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado todo este año. Gracias por su confianza y
reiteramos nuestro compromiso con la verdad, difundir los hechos tal como pasan para que usted tenga todo lo que realmente está pasando, todo lo que se desprende de esta vida política, de esta vida académica, de esta vida social, de esta vida de desgracia, pero también de un posible levantamiento del ánimo para ver una luz al final de ese túnel negro que ha significado este 2025 en ese 2026 para todos. Acabamos de ver el intro, una recopilación de lo que fue este 2025, en donde pues hay de todo, como dicen, hay de todo, y sobre la materia política, que es la que nos ocupa o la que nos ocupó más en este 2025, bueno, pues qué, digamos, sorpresa o revelación. Empieza el año, en 2025 empieza Rocha diciendo que estábamos endeudados, que 700 millones habría que pagarle, en una semanera lo dice, y ahora en estas últimas semaneras, pues vuelve a decir que estamos endeudados y vuelve a pedir un préstamo por ahí de 2.200 millones de pesos, que todavía se andan desgarrando las vestiduras, algunos diciendo de que se les dio un cheque en blanco, de que no, que sí hay algunas listas por ahí de qué es lo que se va a desprender en la obra pública, sobre todo de ese dinero que se le está dando al gobierno de Rubén Rocha Moya, pero también esa declaración de Imelda Castro al principio de este año, en donde señala que no, que el gobierno del estado no tiene ninguna culpa de lo que está pasando en Sinaloa. Es decir, a ver si ahora Imelda Castro vuelve a decir exactamente lo mismo, de que el gobierno de Rubén Rocha Moya no tiene ningún tipo de, ahora sí que si esta culpa que ha ido pues sumando con todas estas versiones que han salido, lo del libro de la Cuarta Transformación del Crimen Organizado, en donde señalan que Rubén Rocha Moya fue una de las piezas importantes en la entrega del Mayo Zambada, y no dicho por mí, sino dicho por los periodistas que escribieron esa narrativa en este libro. Es decir, de empezar el año con fuera Rocha, a diciembre, en donde Rocha, sin ningún tipo de aspaviento, dice que necesita más dinero, que hay que pedir más dinero y que los sinaloenses lo único que tienen que hacer es pagar los préstamos que Rocha necesita para seguir con esta obra pública, que también podemos ser testigos de esta investigación que se hizo a nivel nacional, en donde citan a los hijos de Rubén Rocha Moya como socios de empresas, en donde se forma un carrusel para llevar la obra pública a estas empresas y dirigir todo lo que es la obra pública precisamente desde la familia Rocha Ruiz. Ese es el tema, y para ello le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos y gracias por Alfonso. acompañarnos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos a todos. Pues es un hecho, Ricardo, que empezamos diciendo que pues hubo un saqueo de las arcas públicas durante los gobiernos pasados, en donde también estuvo presente el gobernador. Con Quirino, pues fue su jefe, fue Quirino Ordaz, cuando él fue coordinador de asesores, aunque él ahí sufre de una amnesia complaciente. Cuando quiere se acuerda, y cuando le aprietan por ahí, pues se le olvida. Y esta situación de esta violencia exacerbada en Sinaloa, hoy podemos constatar de ello. Hace unos días decían que habían bajado los índices de violencia, decían que iban por buen camino estas ansias, sobre todo en ese discurso político, de bajar los niveles de violencia. Hoy amanecimos con uno de los de municipios en el sur de Sinaloa, Escuinapa, en donde pues,
prendieron carros, cerraron carreteras, hubo muertos. Aquí igual se cerraron algunas carreteras, pero sobre todo hubo casas, hubo negocios quemados y más muertos y más muertos y más muertos y esta ingobernabilidad que parece no tener fin y también esta pre-campaña de todos los que ahora quieren dirigir Sinaloa, no importándoles para nada la situación que se vive en violencia, en economía, en todo esto que nos está pasando, lo único que quieren es el botín del presupuesto, esos más de 70,000 millones de pesos, y que lo demás, pues a ver cómo sale, a ver cómo lo vamos capoteando, como lo ha hecho Rocha en estos 4 años, Ricardo. Sí, Bernardino y público que nos hace el favor de acompañarnos, el año 2025 para los sinaloenses, especialmente para nosotros, fue un año negro, un año muy trágico y que no entendemos todavía por qué uno de los principales responsables de esta tragedia en Sinaloa sigue ocupando la gubernatura del estado. Porque si una frase se hizo famosa en el año 2025 fue la frase de fuera Rocha. Sin embargo, sabemos que la protección que tiene Rubén Rocha Moya de parte del gobierno federal ha sido humillante para los sinaloenses, ya que cuando nos llega a visitar la presidenta de la República, no ha habido ni una tregua, ni un porcentaje de disminución a la inseguridad, a la violencia, a la crisis económica de Sinaloa. Y sin embargo, la presidenta Sheinbaum siempre viene y dice que el gobernador está trabajando muy bien, pero creo yo que no han medido las consecuencias de sus palabras, de sus omisiones como gobernantes, porque hemos visto nosotros cada vez más sinaloenses que toman conciencia de que no solamente el gobernador es el responsable de la crisis en Sinaloa, sino también Morena. Por eso lo que primero se mencionaba a todo pulmón de fuera Rocha, pues ahora basta con ver los comentarios que se hacen en las redes sociales para ver que la gente ahora dice fuera Morena, porque la gente ya se dio cuenta que quien sostiene al gobernador de Sinaloa, a pesar del pésimo gobierno que ha estado llevando y que ha estado hundiendo a Sinaloa cada día más, pues es Morena, porque fue Morena quien lo postuló a la gubernatura y es Morena quien lo sigue protegiendo a pesar del pésimo trabajo que está haciendo. Por eso es que se tenía que llegar, como todos los años, el fin de año, donde tenemos que hacer una evaluación ciudadana de qué fue lo que vivimos en el año 2025 y si queremos que en el año 2026 continuemos con otro año negro, otro año trágico, o nos vamos a organizar para evitarlo, porque ahorita lo decías tú, que todos aquellos que se están ahorita manifestando con un interés por ocupar la gubernatura en el año 2027, lo único que están pensando es en el presupuesto de los 70,000 millones de pesos que tenemos como presupuesto. Pero ninguno de ellos ahorita, a pesar de que son parte del gobierno, ha estado ocupándose ni buscando una solución a la crisis. Lo vimos cómo se escondieron nuestros senadores, diputados, cuando recientemente tuvimos la lucha de nuestros productores agrícolas, cómo se esconden cuando los universitarios, nuestros jubilados, van a pedir que los escuchen y que los apoyen para que no se les quiten esas prestaciones que ellos ya tenían adquiridas desde antes de que estuviera el actual rector. Y vimos cómo han estado obligando a la ciudadanía a entrar por la fuerza al Congreso, porque el Congreso del Estado, en vez de ser una oficina del pueblo, la han estado privatizando cada día más. Entonces, todo esto, te decía, si la ambición de ellos es por el presupuesto y por el poder, pues ya vimos que son insaciables porque no se conforman ya con el presupuesto, sino que se lo terminan y empiezan a pedir prestado, ¿no? Como tú lo mencionabas, cuando no son 2,300 millones, son 2,000 millones, y es que falta dinero
que porque Maloba no pagó al IPES las retenciones que hizo. Bueno, pero Maloba ya dejó de ser gobernador anterior a Quirino. Entonces, ¿qué tiene que ver Maloba con el presupuesto del 2025? O sea, el dinero sí hace falta, pero ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros si se lo robó Maloba, si se lo robó Quirino? O sea, es que el gobernador tampoco ha querido aplicar la ley porque es de los mismos. Es lo que nosotros también cada día lo entendemos más, cada día en la calle la gente vemos que entiende más cómo se están hundiendo ellos mismos y no se dan cuenta que la gente ya despertó y la gente nada más está esperando que se llegue el 2027 para darles una patada y no volverlos a ver nunca en el gobierno. Ricardo, algo que con lo que cerramos el año y así se empezó también fue esta narrativa por parte de la presidencia, cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, ahora con Sheinbaum, de que la situación de violencia que se vive en Sinaloa no era culpa del gobierno actual. Incluso ellos decían que era por otras circunstancias. Y retomo lo que ahorita oímos de la presidenta en septiembre en esta mesa de seguridad, que dice, la violencia en Sinaloa no depende del gobierno del estado, depende incluso de una situación externa. Ellos siempre refiriéndose a que el haberse llevado a Ismael El Mayo Zambada fue lo que ocasionó que se incendiara Sinaloa. Ahora vemos que tanto Joaquín Guzmán López como estos periodistas, Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, tienen una narrativa en base a hechos que ellos, el primero, pues ya estando en Estados Unidos para alcanzar algún tipo de beneficio por lo que está diciendo, y el otro, y los otros dos con audios en donde se escucha a ciertos individuos diciendo en esta narrativa que el gobernador sabía y estaba perfectamente enterado, e incluso van más allá estos periodistas al decir que él estaba dentro de toda esta trama que se estaba viviendo. Esto a nivel nacional ha causado un revuelo en todos los medios nacionales, incluso hasta en La Jornada, que es un medio de la presidencia de toda esta cuarta transformación, pero el gobernador aquí no dice absolutamente nada referente a eso y la ciudadanía también está como impactada de tanta información que ha salido en referencia a esto y la misma presidencia ha hecho mutis acerca de eso que ellos decían, que quien se había llevado a este personaje del narcotráfico fue lo que causó aquí y ahora involucran directamente, pero directamente a Rubén Rocha Moya, Ricardo. Sí, mira, el hecho de que la presidenta de la República trate de exonerar al gobernador diciendo que no es culpa del gobernador, sino de factores externos, pues realmente no nos está diciendo algo que nos convenza, porque la llegada del Mayo Zambada a los Estados Unidos tiene relación con un acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya y el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que ha ocasionado toda esta violencia en Sinaloa fue la traición. Y esa traición a través de los audios que recientemente se analizaron en este programa, pues involucran de manera directa al gobernador como ejecutor de esa traición. Y pues no hemos visto una respuesta oficial, porque después dijeron que iban a autentificar la veracidad de esos audios, pero primero lo filtraron y luego iban a verificar la autenticidad. Y no nos han dicho nada, a pesar de que ya tiene varios días de que esos videos fueron filtrados y circularon por todas las redes sociales. Por eso creo yo que el decir de que el problema de Sinaloa no es culpa del gobernador, entonces ¿es culpa de quién? Porque culpa mía tampoco es, de que como ciudadano. Entonces, aquí o es el gobierno del estado o es el gobierno federal y cada gobernante tiene nombre y apellido. No nos pueden decir que no saben quién fue, porque ellos mismos a través de las redes sociales nos han dado información que no les creemos
y que cada día los involucran más lo que digan ellos con lo que hablan las redes sociales, como los audios, esto que se filtraron a las redes sociales por parte de Ricardo Ravelo y de Montenegro. Pues yo creo que la autoridad no debe de guardar silencio, sino debe de abrir, o sea, hacer uso de la voz y aclarar las cosas, porque a la ciudadanía la están dejando con muchas dudas, a algunos, a otros nos refuerzan lo que siempre hemos pensado, ¿no? Que los responsables son ellos, porque una vez lo dije yo aquí en este programa, ¿por qué si sabían que el Mayo Zambada tenía órdenes de aprehensión, por qué no las ejecutaron en México? Y yo pienso que la psicología de una persona traicionada es muy diferente a una persona que sabiendo que tiene orden de aprehensión sabe que un día lo detuvieron, pero en este caso no fue la acción de la ley la que lo llevó a Estados Unidos, fue una traición y eso es lo que está en el fondo de todo este conflicto que tenemos en Sinaloa y que pues ya nosotros vamos ya para 2 años y no vemos que disminuya, sino que ya es común decir que ya lo estamos normalizando, que si nos avisan por las redes sociales que hubo una balacera en tal lugar, esperamos que pase una hora y decimos, no, pues ya pasó la hora, ya podemos salir a lo que íbamos a ese sector. Entonces, yo creo que no nos pueden obligar a vivir así porque está costando muchas vidas, está costando la salud mental de toda la población, no nada más de los niños, de toda la población. Y creo que no nos merecemos vivir así. En este aspecto, Aldo, pues una mitocracia, todo esto del gobernador, desde que empieza con todas estas palabrerías de no nos vamos a meter con los ayuntamientos, diciéndole a Estrada Ferreiro, al Químico Benítez, a Vargas Landeros, y luego ver en dónde están, la narrativa esta que tiene, en donde un día le dice a una funcionaria que ahora pareciera la más importante después de él, Geraldine Bonilla, que es una meserita que se la trajeron de allá de un restaurante en Dimas, ahora la hace secretaria de gobierno y pues pareciera que tiene todo el perfil para ser la siguiente candidata a gobernadora porque él en esas palabras, en esa manera de manifestar su pensamiento, pues nos entera de realmente lo que está atrás de lo que dice. No es lo que dice, sino lo que nos da a entender con toda esta narrativa en donde, no, pues ahora sí va a ayudar a que salga la Universidad del Atolladero, sí va a ayudar a que se implemente una, pues, echar a andar la economía siempre desde el punto de vista de él y con todo lo que tiene que ver con estas ambiciones de poder en torno a que él es el gran cacique, el gran emperador y el gran rey de Sinaloa, Aldo. Sí, fíjate que 2025 empezamos con la noticia esa de que el gobernador le pidió un préstamo de nomás 2.200 millones de pesos, ¿no? Para ellos son centavos, ¿no? O sea, es como decir, no sé, me presta 50 pesos para ellos, ¿no? Entonces, es una gran parte del presupuesto anual. Como Y ellos no lo van a pagar, aparte, ¿no? Aparte, como ellos no lo van a pagar, pues a ellos se les hace muy fácil. ellos lo Pues van a gastar, pero ellos no lo van a pagar, ¿no? y Esa es lo la van a y lo van a gastar gran como si fuera diferencia. de ellos, ¿no? Porque las Así es. ganancias van para ellos, ¿no? Entonces, creo que empezar enero con ese discurso del gobernador Rocha Moya desde el Congreso del Estado, pues no pintaba para nada bien, ¿no? Oye, Aldo, y así empezó y así acabó, ¿no? Sí, tal cual, o sea, empezó pidiendo prestado y terminó pidiendo prestado también. Primero uno por Quirino y luego terminó otro por Maloba, ¿no? Pero bueno, al final los jodidos vamos a ser nosotros porque les vamos a tener que tapar todas esas corruptelas porque ellos tampoco van a buscar esas denuncias que según dijeron que ya interpusieron, pero si el licenciado no me corrige, pues ese delito ya hasta prescribió, ¿no? Así es. Entonces, honestamente, nada más es pan y circo, ¿no? Creo que hay unos eventos importantes en Sinaloa que marcaron el rumbo. Y uno, creo que en enero, a finales de enero, creo, si mal no recuerdo, el veintitantos de enero, el asesinato de los niños Alexander y Gael.
que se desató en dos manifestaciones, una un jueves y otra el próximo domingo, ¿no? Donde salieron miles de sinaloenses a marchar. ¿Por qué? Porque estaban hartos. Creo que fue un detonante. Sin embargo, creo que esa... Oye, eh, Aldo, nada más para comentar esto. Hoy hubo un evento en una primaria aquí en Culiacán y Rocha Moya más o menos dijo, los niños se merecen todo. Y lo que tú dices, en ese evento donde pierden la vida estos niños, la voz de la ciudadanía decía, con los niños no. A ujú. meses, Rocha sepulta todo eso y maneja esta narrativa. Los niños se merecen todo, dice ahora Rocha. Sí, no, y recordemos que también hay más de 60 menores de edad asesinados durante esta guerra, que también son cifras que están ahí. Pues también hubo una marcha por la paz más reciente. Hubo cambio de secretario de gobierno, salió Feliciano Castro Melendres, que estaba encargado de estas vocerías que más que nada parecía la hora de prensa del gobierno del estado, pero a su modo, o sea, diciendo números que a ellos les correspondía y se les hacía más fácil decir, ¿no? Sinaloa de enero a noviembre, nada más como dato, cierra con 1,532 asesinatos, faltan los de diciembre, 65 feminicidios y 6,276 vehículos robados. Esas son las estadísticas de enero a noviembre, no nada más. El, y luego también estos de Morena, tanto en el Congreso del Estado como por ejemplo Merari Villegas, el que es el delegado de Morena en Sinaloa, pues ellos, el discurso es de que todo está bien. ¿Y qué decir del gobernador cuando en enero le preguntaron si se podía visitar Sinaloa? Y él dijo, pues sí, pues estamos perfectamente bien, se puede visitar Sinaloa. Sin embargo, la realidad pues fue otra. ¿Por qué? Porque hubo más de 150 casas baleadas, las cifras que ya di, y encima pues un ambiente de inseguridad que no nos deja salir a las calles tan a gusto como antes lo hacíamos, y digo a gusto entre comillas, ¿no? Porque sabíamos que el peligro siempre está. Sin embargo, pues había como que una paz narca ahí que nos mantenía libres para andar por el municipio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, como bien dijo Bernardino, como empezamos, terminamos con préstamos, con deudas, y pues que se joda el ciudadano. Ricardo, es transparente, digamos, todo esto que ha estado pasando, porque lo vivimos acá en Sinaloa día a día, lo que hemos estado comentando en todo este año. Un año realmente violento, un año en donde fuera máscaras totales para el gobierno de Rubén Rocha Moya, en donde lo exhibieron, pero por todos lados, en todo tipo de eventos periodísticos a nivel nacional, Rocha encabeza todos los tabloides en donde se habla de corrupción, donde se habla de nexos con el crimen organizado, en donde se habla de esta colusión de Morena con el narco, en donde se habla que el narco fue quien puso a los candidatos y quien operó en esas candidaturas hace 4 años. Todos marcan a Rubén Rocha Moya como el principal ejemplo de toda esa descomposición que se ha dado con Morena, que se ha dado con López Obrador, que se ha dado con Sheinbaum, que se ha dado en el primer círculo de poder de este país y en donde Sinaloa, pues desgraciadamente aparecemos como el primer lugar en todo lo que tiene que ver con esta podredumbre político-social que estamos viviendo, Ricardo. Sí, no hay ninguna duda. Nadie puede poner en duda que en Sinaloa tenemos al peor gobernador del país, pero también tenemos al peor gobernador de la historia de Sinaloa. De eso no hay ninguna duda. Y yo creo que este fin de año, nosotros, pues a mí me gustaría mucho mandarle un abrazo solidario a las víctimas de los delitos más graves que ha ocurrido en Sinaloa.
Y también un abrazo solidario a las personas que han sido víctimas de la crisis económica que pues no sé cuándo la vamos a superar, porque si este gobierno continúa con las mismas estrategias o con la falta de estrategia en el próximo año, pues yo creo que vamos a tocar fondo. Y, y continúo yo con mi pronóstico de que Rubén Rocha Moya no va a terminar su sexenio, porque sería el peor daño que se le puede hacer a Sinaloa, pero también el peor daño que se le puede hacer a Morena, porque Sinaloa es el número uno siempre en relación a un gobierno corrupto, a un gobierno que vino a hacerse el más cínico del país en cuanto a la unión del gobierno con el crimen organizado, porque ellos pensaron que esa era la forma correcta de llegar al gobierno, porque el mismo Rubén Rocha Moya, acuérdense que no olvidemos que en una entrevista que se le realizó, creo que fue pues no recuerdo el nombre del periodista, no, creo que fue con Loré de Mola, Sí, fue lo donde él dice, lo ve normal, dice que sí, que el gobierno debe tener personero, como que hay que negociar con el crimen organizado, pero yo digo que a ellos se les fue la mano, porque llegaron a un grado de compromisos en donde, pues, en el gobierno que ha estado presentando Rubén Rocha Moya, ha estado de manifiesto que sí hay compromisos. Por eso es que en este momento, en un día, se cometen tales delitos, tales quemas de casas, homicidios, y el otro día también. ¿Y dónde está el gobierno cuando se cometen todos esos delitos, no? Creo yo que también hay una amenaza muy grande en contra de tanto del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en contra de Rubén Rocha Moya. No sabemos qué compromisos hicieron ellos con Estados Unidos por la entrega del Mayo Zambada, pero si se aplica el Estado de Derecho a nivel internacional y se aplica el Estado de Derecho en México, pues es obvio que estos personajes van a tener que parar en la cárcel. Porque, Ricardo, sí. el otro caso antes terminar es el caso del asesinato del exrector Héctor Melesio Conojeda a la salida de Gers Manero. Los audios que mencionan tanto Ravelo como Montenegro dan una descripción, una oscura narrativa, una tétrica narrativa de qué fue lo que pasó en ese 25 de julio en Huertos del Pedregal y pone otra vez a Rocha Moya en una posición de complicidad, de parte importante en ese desenlace y ante eso creo que pues ya no queda duda qué es lo que pasó en torno a la universidad, porque se decía que era para limar los pleitos que se tenían entre estos dos políticos de mucho poder, para limar esas asperezas. Sí, mira, cuando yo doy mi opinión, tiene mucho que ver que está sustentada en que soy abogado y que tengo aproximadamente 45 años en el ejercicio de mi profesión y que en ese ejercicio también me he dedicado a la política, que he sido fiscal especial de la misma fiscalía. Yo he sido fiscal especial, he ocupado cargos como cuando fui síndico de Aguaruto. Cuando yo digo algo, lo digo con mucha seguridad en la experiencia de vida que yo tengo. Por eso es que si yo, cuando hablo del gobierno de Rubén Rocha Moya y hablo de cómo se están presentando las cosas, ¿no? El conflicto de la universidad, veo cómo después de todo lo que hemos visto nosotros en las redes sociales, no hay un solo detenido en la cárcel. Y comparemos, no estoy yo para defender a ninguno de los exalcaldes, ¿no? Pero, ¿qué tanto se tardó la Fiscalía General del Estado en llevar con un juez a Gerardo Vargas, a Estrada Ferreiro, al químico? ¿Y por qué a Rocha Moya y por qué a López Obrador no la Fiscalía General de la República, que es una institución con una fortaleza enorme en recursos económicos, en recursos humanos, que si de verdad quisieran ellos aplicar la ley, si quisieran demostrarnos que Morena
busca que los mexicanos vivamos en un estado de derecho, pues ya hace rato que estarían en la cárcel porque las evidencias los están señalando cada día más. Y sin embargo, sale Germanero, lo sacan, mejor dicho, sacan al doctor Alejandro Germanero de la fiscalía y llega otra persona. Germanero, no hay que olvidar que era incondicional de López Obrador. Pues ahora la señora Ernestina Godoy es incondicional de Claudia Sheinbaum. Pero no nos dan una muestra de que vengan a hacer las cosas bien, porque tenemos todo lo necesario para que si quisieran en un mes o 2 meses ya hubiera hasta detenidos, pero no lo hacen porque no quieren, porque creen que no les conviene, pero como dicen los ranchos, ¿no? En el pecado van a llevar la penitencia. Aldo, pues este 2025, si algo nos deja, es de que el poder, pues ahora sí que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y aquí lo podemos notar día a día, ¿no es así? Sí, ¿no? Y recordar que al poder también le importamos tres cominos, ¿no? Porque vivimos inseguros, no podemos salir a la calle como normalmente lo hacíamos. Hace días tuve que salir como por ejemplo a las 10:30 de la noche y la ciudad está completamente sola, o sea, no hay un alma, restaurantes cierran temprano. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en un estado de ingobernabilidad y donde, por ejemplo, esta estrategia de seguridad que tanto presumieron, pues ya no se ve, o sea, porque ya dejaron de venir los generales que dijeron que iban a venir cada 15 días, o al menos si vienen ya no lo ventilan en las redes de gobierno. Entonces, creo que el 2025 terminó a como empezó, o sea, literalmente endeudados, con inseguridad, con robos de vehículos, con asesinatos, termina exactamente igual, pero con un mundo de impunidad hacia estos gobernantes. Estamos llegando al final de este programa. Desearle lo mejor para estas fiestas, que pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lo mejor para todos este 2026. Hay que cuidarse porque si no lo hace usted, no lo va a hacer absolutamente nadie por usted. Refrendar nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con la verdad y el día a día de las cosas, hechos y sucesos que pasan en la vida nacional y en la vida local. Muchísimas gracias, nos merecemos a su apoyo y por eso agradecemos infinitamente contar con él. Esperemos contar con él este 2026. Gracias, un abrazo, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.